Buenas tardes, estimados estudiantes. Esta grabación responde a la clase del día sábado 30 de abril del año 2022 y es para la clase de Macroeconomía 2 del grupo del RUCFA en la ciudad de Managua, Nicaragua, del turno sabatino. Estamos grabando esta clase porque no podremos llevar a cabo la sesión de forma presencial y es para que no perdamos contenido. Antes de iniciar y explicar la temática que vamos a exponer, me gustaría recordarles que es necesario finalizar mediante autoestudio la unidad 1. Hemos expuesto en el aula de clase hasta la presentación 4 de la unidad 1 que se refiere a la exposición teórica de los diferentes esquemas de tipo de cambio. Es necesario que ustedes estudien por su cuenta las presentaciones 5, 6 y 7. Para la presentación del día de hoy estaremos dando inicio a la unidad 2 de nuestra clase que se refiere al mercado de dinero en una economía abierta y que es además la unidad más larga del semestre. Esta unidad abarca una, 2, 3, 4 quincenas y va desde el sábado 30 de abril hasta el sábado 18 de junio. Es bastante lo que hay que cubrir y aquí tienen todos los temas que tenemos que ver. Estas presentaciones ya están en la carpeta de Classroom. Ahí las pueden encontrar y las pueden revisar. El día de hoy vamos a ver las presentaciones de conceptos básicos, la determinación de las tasas de interés y es posible que iniciemos, aunque no finalicemos, la presentación 3, que sería el modelo ISLM en una economía cerrada. Eso como un repaso, ¿verdad? Porque ya sabemos que estamos en una economía abierta y posteriormente en la presentación 4 hablaremos sobre las implicaciones de la apertura del mercado de dinero. Vamos a dar inicio. En primer lugar, vamos a recordar qué es el dinero en términos conceptuales. El dinero vendría a ser un activo líquido, porque recordemos que hay activos que no son líquidos. O sea, si nosotros somos dueños de una casa, pues la casa es un activo, pero no es un activo líquido. No podemos hacer un trueque, ¿verdad? No se acostumbra a hacer un trueque, no podemos cambiar la casa por otro activo. Necesitamos un activo que sea líquido y que sirva como medio de pago para comprar o vender bienes y servicios. Esa naturaleza de que tiene que servir para adquirir otros bienes es lo que le da al dinero su valor, ¿verdad? Por ese motivo decimos que a lo largo de la historia diferentes cosas han sido dinero, como el cacao, los metales preciosos, las conchas de mar, etcétera, porque son mercancías socialmente aceptadas para llevar a cabo la acción de intercambio. Pensemos, por ejemplo, si las tarjetas de crédito del mundo moderno son, que se les llama normalmente dinero plástico, son realmente dinero. ¿Será que cumplen con la definición que hemos visto? Pensémoslo entonces. Una tarjeta de crédito es efectivamente un activo y es un activo líquido porque podemos hacer uso de ella en el cortísimo plazo, a diferencia de una casa que no la podemos convertir en líquido, sino después de un tiempo que es bastante largo generalmente para obtener un crédito hipotecario en contra de la casa o algo similar. Entonces las tarjetas de crédito sí son un activo que podemos considerar líquido y además son socialmente aceptadas para comprar bienes o servicios. Entonces, técnicamente las tarjetas de crédito son dinero. Eso para que vayamos entrando como en la reflexión. ¿Cuáles son las características inherentes del dinero? Primero, es un constructo de la sociedad y técnicamente, al igual que cualquier otra mercancía, podríamos producirlo tanto como quisiéramos. Aunque, como vamos a ver en esta clase y como seguramente ustedes que son alumnos de la licenciatura en economía ya saben, la producción ilimitada de dinero tiene sus propios inconvenientes macroeconómicos. El problema
es que a diferencia de otras mercancías, el dinero se ocupa como moneda de cambio. O sea, es una mercancía que se ocupa para adquirir otras mercancías y esto le da un conjunto de atribuciones y un conjunto de características que lo vuelven muy especial. Asimismo, si el dinero es una mercancía, tiene que tener un precio, ¿verdad? Nosotros dijimos en la última clase, cuando hablábamos de los tipos de cambio, que el tipo de cambio es un precio. Es el precio de una divisa expresado en unidades de otra. Pues entonces el dinero también tiene un precio, que vendría a ser la tasa de interés. Y asimismo, al ser una mercancía que tiene un precio, el precio del dinero va a estar influenciado por un conjunto de factores, entre los cuales se encuentra el nivel de demanda de dinero. ¿Cuáles son, dentro de este llamado mercado de dinero, que también se conoce como mercado financiero, cuáles son las variables que a nosotros en nuestra clase nos van a interesar? Bueno, el tipo de cambio, las tasas de interés, el nivel de depósito que representa los ahorros, la colocación de créditos que son los préstamos y por supuesto el nivel general de liquidez del industria. De manera simplificada, nosotros afirmamos que como cualquier otro mercado, ya sea el mercado de trabajo, el mercado de bienes y servicios, etcétera, el mercado de dinero tiene efectivamente una cierta oferta de dinero y un cierto nivel de demanda de dinero. Y en cada lado, en el lado de la oferta y en el lado de la demanda, hay ciertos actores que interactúan entre sí y que dan forma al mercado. Entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, nosotros encontramos un conjunto de intermediarios. La oferta de dinero y la demanda de dinero no interactúan de forma directa entre sí. Recordemos un ejemplo, simplifiquemos esto, ¿verdad? Recordemos un ejemplo de economía cerrada. En una economía cerrada, todo el dinero que circula necesariamente tiene que haber sido puesto en circulación por el Banco Central del país, porque en ausencia de otros países no puede circular otra divisa más que la propia. En una economía abierta, efectivamente puede circular más de una divisa y existen diferentes mecanismos para que nosotros encontremos divisas extranjeras en el país, desde las operaciones de los bancos hasta el propio turismo, inversión extranjera directa, remesa. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos encontrar divisa extranjera circulando en nuestro país. Pero ¿cómo puede el público en general que demanda dinero ponerse en contacto con la oferta de dinero? Para efectos macroeconómicos, ese rol lo llevan a cabo los bancos tradicionales, es decir, el sector bancario como tal, que canalizan el excedente o lo que sobra de la renta disponible de los usuarios y lo canaliza hacia otros usuarios que necesitan liquidez para llevar a cabo proyectos, inversiones o acciones de consumo. Asimismo, hablando del mercado de dinero, necesitamos diferenciar entre dos conceptos clave, que vendrían a ser la riqueza y el nivel de transacción. En una de las lecturas que ustedes tienen en Classroom, hay un cuadro que se llama trampa semántica, dinero, riqueza, que no son lo mismo. El dinero no es riqueza y la riqueza no solamente dinero. Es importante que nosotros sepamos diferenciar entre estos conceptos para que tengamos un entendimiento competente y apropiado sobre el mercado de dinero. ¿Qué sería la riqueza? Bueno, la riqueza vendría a ser la sumatoria del valor monetario de todos nuestros activos financieros. Es decir, si nosotros somos dueños de bonos, esos bonos tienen un valor monetario. Si nosotros tenemos depósitos a la vista, hay que sumar el valor de los depósitos más el valor de los bonos. Si nosotros tenemos o somos dueños de algún otro tipo de activo financiero, hay que sumar su valor. Y a la suma del valor de todos esos activos financieros se le resta el valor de los pasivos financieros. Y eso vendría a ser la llamada riqueza financiera de los agentes.
Ahora, dentro del mercado de dinero importa el nivel de riqueza de sus actores, pero para comprender el concepto que está detrás de todo esto, que es el concepto de demanda de dinero, hay que comprender a qué nos referimos con el llamado nivel de transacción. El nivel de transacciones se refiere al número total de transacciones de compra y venta de bienes y servicios en una economía en un momento dado del tiempo. Por supuesto, vale aclarar que estamos hablando del nivel agregado de transacción. ¿A qué nos referimos con esto? Todos los individuos de la economía, y cuando digo individuos me refiero a personas y por supuesto también me refiero a empresas, tienen que llevar acciones de consumo de algún tipo para poder realizar sus actividades. Los estudiantes, por ejemplo, cada día que van a clase tienen que trasladarse a la universidad. Ahí hay una transacción, tienen que gastar en bus o gastar en taxi o lo que sea. Estando en la universidad, puede ser que compren agua, puede ser que compren algo de beber, puede ser que saquen fotocopias. Cada una de esas acciones es una transacción y cada transacción tiene un costo. Algunas transacciones son muy baratas, como por ejemplo pagar bus en la ciudad de Managua. Otras transacciones pueden ser más caras, como por ejemplo comprar comida en la ciudad de Managua. Cada individuo tiene un cierto nivel de transacciones y ese nivel de transacciones está determinado por el nivel de renta del individuo y por su estilo de vida. Si nosotros sumamos el nivel de transacciones de todos los individuos y empresas, vamos a tener el nivel agregado de transacciones de la economía. ¿Ok? Y por supuesto, eso nosotros lo podemos medir en un momento dado del tiempo, entiéndase en un lapso de un año, un trimestre, un mes, etcétera. Ahora, importante, ahorita estamos sentando las bases del mercado de dinero. Nosotros, para nuestra clase de macro, vamos a distinguir entre el concepto de inversión y el concepto de inversión financiera. Inversión no es lo mismo que inversión financiera. Hablar simplemente de inversión es hablar principalmente del mercado de bienes y se refiere a la compra de bienes de capital, es decir, terrenos, edificios, maquinaria, etcétera. Pero hablar de inversión financiera se refiere a la compra de acciones o activos financieros que generan interés. Entonces, vamos a hacer esa distinción en la clase sobre qué es inversión y qué es inversión financiera. A lo largo del curso y de las próximas semanas que vamos a estar recibiendo clases, va a salir el concepto de estos agentes del mercado de dinero que se conocen como fondos de inversión. Cuando estudiemos, por ejemplo, el tema de la crisis financiera internacional del año 2008, nos vamos a dar cuenta que los fondos de inversión estadounidenses jugaron un papel fundamental en la burbuja y en la conformación de la crisis. Pero, ¿qué son esos llamados fondos de inversión? Ese concepto sale en documentales, en películas, en series. ¿Qué son? Dicho de forma simple, son instituciones que reciben fondos de muchas personas, serían inversionistas, y que utilizan esos fondos para comprar bonos. Aquí me voy a detener. Recordemos que para efectos de macroeconomía, el término bono es un término genérico que hace referencia a cualquier activo financiero que tiene un plazo de vencimiento y que devenga un cierto nivel de interés. De hecho, hay una clase dedicada solo a los fondos de inversión, donde nosotros vamos a ver los tipos de fondos que existen, eh, cuáles son sus propósitos, en qué se diferencian, cuáles son sus estrategias de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, seguimos, recordemos, esta es la primera clase, estamos sentando las bases de varios conceptos. Entendamos qué tipo de dinero, de qué tipo de dinero vamos a estar hablando nosotros. Para efectos de macroeconomía, nosotros distinguimos dos tipos de dinero. El dinero en efectivo, que es el que andamos en nuestra billetera, que son los billetes, son las monedas, etcétera.
y los depósitos a la vista, que son efectivamente los depósitos bancarios. Si ustedes se detienen un segundo a pensar al respecto, entre estos dos tipos de dinero, nosotros no hacemos distinción entre personas que trabajan en el sector formal o informal de la economía. Porque no importa en cuál sector trabajes, si en el formal o en el informal, vos siempre vas a estar dentro del sistema. Una persona que trabaja dentro del sector informal y que no tiene acceso a una cuenta de ahorro en un banco y que mantiene todo su dinero en efectivo, de todos modos va a utilizar ese dinero en efectivo, ese billete, esas monedas y billetes, para realizar acciones de consumo. Va a comprar comida, va a pagar recibos de luz, de agua, de teléfono, de internet, lo que sea. Y para las personas que tienen acceso a cuentas bancarias, pues tienen su dinero expresado a veces en efectivo y la mayoría lo tienen en sus depósitos. Pero para nuestros efectos de macro, vamos a hacer esa distinción de dos tipos de dinero. Ahora bien, ojo con esto, ojo. Por eso hicimos aquí la introducción del concepto de riqueza. Si estamos hablando del mercado de dinero, nosotros afirmamos que los individuos y las empresas también pueden elegir si tener expresada su riqueza financiera, ya sea en un tipo de dinero, es decir, lo tienen expresado o en efectivo o en depósitos a la vista, o tienen una parte de su riqueza financiera expresada en bonos. Claramente, esto presenta una disyuntiva. Un individuo que tiene toda su riqueza financiera expresada en dinero, recordemos que el dinero viene en dos tipos, puede utilizar ese dinero para realizar transacciones, para comprar comida, para comprar un carro, para comprar una casa, para ir al cine. Pero el dinero, ojo, no le va a rendir intereses. Y yo sé lo que están pensando algunos, profesor, pero los depósitos en los bancos sí generan intereses, se llama tasa pasiva. Sí, es cierto, pero no es un interés que sea atractivo, es simbólico. Eso no es una inversión, tener el dinero en una cuenta de ahorro no es una inversión. Sin embargo, también los individuos y las empresas pueden elegir tener una parte de su riqueza financiera expresada en bonos. Los bonos no pueden utilizarse para realizar transacciones. Vos no podés ir a un restaurante y pagar la cuenta de la cena en ese restaurante usando bonos. Entonces, ahí tienen una desventaja los bonos frente al dinero regular. Pero ¿en dónde tienen una ventaja? En que los bonos sí generan intereses y por lo tanto los bonos hacen crecer tu riqueza financiera. Lo que la teoría macroeconómica nos dice es que en la práctica estos miles y miles de individuos que conforman la economía de un país están constantemente tomando decisiones en donde deciden si tener su riqueza financiera expresada como dinero o tenerla expresada como bono. Ahora bien, si lo anterior es cierto, tenemos algunas preguntas que vale la pena responder o sobre las cuales vale la pena reflexionar. ¿Cómo elige un agente, o sea, una persona, una empresa, lo que sea, una institución, el cómo distribuir su riqueza? Es decir, si yo tengo cierto nivel de riqueza, un cierto nivel de renta, ¿verdad? ¿Cómo elijo cuánto dinero tener y cuántos bonos tener? Vamos a ver si le podemos dar respuesta a esa pregunta. El cómo elegir entre dinero y bonos depende al menos de cuatro elementos. Depende del nivel de transacciones del individuo. Por ejemplo, recuerden que yo les dije que el nivel de transacciones hacía referencia a todas aquellas acciones de compra que realizan los individuos en el día a día. Una persona que no sale de su casa prácticamente pues tiene un menor nivel de transacciones que una persona que tiene que tomar dos o tres buses para llegar a su medio de trabajo y buscar que almorzar todos los días ahí por su trabajo. Depende del nivel general de transacciones de la economía. Una economía con un mayor nivel de transacciones, como regla general, es una economía que tiene un sistema financiero más maduro, más desarrollado y que presenta mayores oportunidades de inversión y un mayor crisol
de instrumentos financieros a los cuales los actores pueden acceder. Asimismo, la elección de si yo expreso mi riqueza financiera en dinero o la expreso en bono depende de la tasa de interés que pague el bono. Porque como mencioné anteriormente, si vos tenés tu dinero en una cuenta de ahorro en un banco, esa cuenta técnicamente hablando te está reportando un pequeño interés que se conoce como tasa pasiva. Y si la tasa que paga el bono no es mayor a esa tasa pasiva que paga la cuenta bancaria de ahorro, entonces ¿qué chiste tiene poner tu dinero en bono? ¿Verdad que no tiene ningún sentido? La tasa de interés de los bonos tiene que ser lo suficientemente alta como para resultarle atractiva a los individuos, ¿verdad? Y que justifique colocar un porcentaje de tu riqueza financiera en los bonos. Y finalmente, la elección entre dinero y bono depende de los llamados costos administrativos. Porque supongan que para nosotros adquirir un bono que tiene una tasa de interés que nos resulta atractiva, tenemos que pagar una comisión a, qué sé yo, a Invercasa, a la comisión de bolsa de valores, a la persona que nos está atendiendo y que está haciendo el papeleo. Y si esa comisión es demasiado alta, pues entonces cualquier ganancia que el bono nos pueda reportar se pierde. Entonces, el nivel de los llamados costos administrativos influye sobre la elección entre tener tu riqueza financiera expresada como dinero y tenerla expresada en bonos. Hablemos ahora, espero que esto esté quedando claro, ¿verdad? Si no, pueden detener el video y volverlo a ver. De todo modo, esto está en las lecturas que tienen en Classroom. Ahora hablemos propiamente de qué vendría a ser la llamada demanda de dinero. La demanda de dinero, macroeconómica obviamente, porque esta es clase de macroeconomía, vendría a ser la suma de las demandas de dinero individuales de todos los agentes de la economía. El, y como nos dicen la mayoría de los libros de texto de macro, el mercado de dinero es, como regla general, demand driven, es decir, es impulsado por la demanda. Si la demanda cae, sin importar cuánto dinero ponga en circulación la autoridad monetaria, nadie lo va a querer. Puede ser falta de confianza en el sistema, puede ser, bueno, un montón de cosas. Pues aquí en Nicaragua ya hemos tenido episodios en donde la demanda de dinero cae. Matemáticamente, lo que nosotros vamos a estar entendiendo por demanda de dinero se puede expresar en la ecuación que tenemos en pantalla. La demanda de dinero MD va a ser igual a la renta, va a ser igual a la renta, o dicho de otra forma, va a estar en función de la renta y en función del llamado nivel de liquidez, que es esa L. Y si se fijan, al lado de la L hay un paréntesis y hay una letra I adentro. Esa letra I se refiere a las tasas de interés. Entonces, la demanda de dinero depende de la renta y del nivel de liquidez, pero a su vez ese nivel de liquidez depende de las tasas de interés. Abajo de la liquidez y las tasas de interés ya se fijaron que hay un signo negativo, un menos. Eso es para expresar, para mostrar que entre la liquidez y las tasas de interés hay una relación inversa. Y como a menudo no podemos aproximar de forma precisa o de forma exacta el nivel de liquidez, lo que nosotros afirmamos es que la demanda de dinero depende de dos cosas: del nivel total de transacciones que se realizan en la economía, eso vendría a ser la letra y simplemente de las tasas de interés que está reflejada ahí, ¿verdad? El problema está, el problema está, ¿por qué decimos que el nivel de transacciones de la economía sería la Y? Si nosotros sabemos que Y hace referencia a renta o producción. Bueno, pues porque medir el nivel total de transacciones de una economía es difícil. Imagínense ustedes tratar de medir en un país como Nicaragua de 6 punto y pico millones de habitantes cuál es el nivel total de transacciones si cada día
los individuos realizan un nivel de transacciones diferente. Puede ser que un día yo salga de mi casa y compre comida afuera, gaste en taxi, gaste en esto, gaste en lo otro. Pero puede ser que el siguiente día simplemente me quede en mi casa, coma lo que tengo aquí, trabaje desde mi computadora en la casa y no prácticamente no gaste en nada. Entonces, medir el nivel de transacciones de forma literal es muy difícil. Entonces, lo que hacemos es que lo aproximamos utilizando a la renta Y. La renta Y vendría a ser lo que nosotros llamamos una variable proxy, que es lo que nosotros tenemos explicado en la diapositiva actual. En conclusión, si en un momento dado la renta nominal Y de un país baja, podemos afirmar que ha disminuido la demanda de dinero y viceversa. Eso es lo que nosotros podemos esperar en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la ecuación de demanda de dinero? Primero, la demanda de dinero aumenta en proporción a la renta. Esta renta, hacemos referencia a la renta que es la del individuo y por supuesto la renta nacional. Es decir, esta es una implicación importante. Si la renta nominal se duplica, también lo hará la demanda de dinero. ¿A qué nos referimos con esto? Si Y se duplica, pues estaríamos esperando que se duplique también la demanda de dinero. En segundo lugar, la demanda de dinero tiene una relación negativa con las tasas de interés. Aquí estamos hablando de las tasas de interés activas. Es decir, la tasa de interés que cobra un banco por prestarte un monto, por hacerte un préstamo. Si la tasa de interés sube, es decir, el costo de los préstamos es mayor, la demanda de dinero va a bajar. Esta diapositiva es muy importante. Estas dos implicaciones son algo a lo que vamos a estar volviendo una y otra vez a lo largo de la presente unidad. Veamos lo que hemos expresado a un nivel gráfico, ¿verdad? Ahorita recordemos que seguimos haciendo un repaso de los conceptos de mercado de dinero en una economía cerrada. Posteriormente vamos a abrir estos supuestos, pero ahorita estamos en repaso. Okay. Tenemos un gráfico en donde el eje Y tiene las tasas de interés. Ya sabemos que en el eje Y siempre colocamos los precios y como el precio del dinero es la tasa de interés, pues eso es lo que vamos a colocar ahí. Y en el eje X tenemos el dinero como tal, M. Okay. Y tenemos una curva de demanda de dinero que tiene claramente una pendiente negativa. Todas las curvas de demanda tienen pendientes negativas porque tienen una relación inversa con los precios. Eso es lo que nos está expresando aquí. Entonces, nos dice el ejercicio, suponga un incremento de la renta, donde la renta va a pasar de Y a Y'. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, sencillamente, recuerden que acabamos de decir que si la renta que si la renta se duplica, también se duplica la demanda de dinero. Entonces, si se incrementa la renta, tiene que incrementarse toda la demanda de dinero. En este ejercicio, un incremento de la renta provoca un desplazamiento de la curva, no sobre la curva, sino de la curva hacia la derecha. ¿Representando qué? Que hay un mayor nivel de demanda de dinero. En este ejemplo, no hemos ajustado las tasas de interés. Efectivamente, al haber un mayor nivel de demanda de dinero porque hay un mayor nivel de renta, el tipo de interés debería de subir. Eso todavía no está reflejado en este gráfico. Todavía. Pero sepamos que en un análisis de más largo plazo, efectivamente las tasas de interés se ajustarían a la alza. Ahí finalizamos esta exposición de conceptos básicos. Voy a cerrar esta diapositiva y vamos a abrir la siguiente para continuar.
En la presentación anterior estábamos conversando principalmente sobre la demanda de dinero. Ahora, en este momento, vamos a hablar un poco más sobre la oferta de dinero. Todavía, vale, les aclaro, seguimos en la introducción. Todavía no hemos abierto la economía como tal y todavía no hemos empezado a explorar los fenómenos monetarios de una economía abierta. Ahorita seguimos nada más exponiendo lo básico del mercado de dinero. Ok. Suponiendo nuevamente que estamos en una economía cerrada, entonces, la oferta de dinero, que sería MS, la S significa oferta porque estamos utilizando nomenclatura anglosajona, significa supply. La oferta de dinero sería simplemente M. Es una cantidad de dinero que ofrece el Banco Central de ese país. No sabemos si es Nicaragua, no sabemos si es China, no sabemos quién es. Solo sabemos que la cantidad que se ofrece se llama M. Pero nosotros también sabemos necesariamente que los mercados tienden al equilibrio. Si eso es cierto, así como existe un equilibrio en el mercado de bienes, y ese equilibrio se expresa en la ecuación de demanda agregada y en el supuesto de que la inversión es igual al ahorro, entonces en el mercado de dinero también tiene que existir un equilibrio. Entonces nosotros afirmamos, como tenemos aquí en pantalla, que la oferta de dinero, que sería MS, es igual a la demanda de dinero, que es la que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Sin embargo, nosotros sabemos cuál es la ecuación de la demanda de dinero. Es la renta Y multiplicado por la liquidez que depende de las tasas de interés. Entonces eso lo podemos expresar, o sea, el equilibrio en el mercado de dinero puede expresarse tal cual lo tenemos aquí en el último renglón. La oferta de dinero es igual a Y por L en función de I. Y tenemos esta identidad que en principio debería equilibrar el mercado financiero en una economía cerrada. Ahorita estamos en economía cerrada. Todo esto es repaso, muchachos. Ahora, qué es lo que importa aquí? Lo siguiente. Probablemente una de las variables más importantes del mercado de dinero es la tasa de interés. Y cuando nosotros equilibramos el mercado, esto tiene fuertes implicaciones para la tasa de interés. Miren lo que nos dice la teoría. Para que el mercado de dinero esté en equilibrio, la tasa de interés tiene que asumir un valor, ojo con esto que es muy importante, para que el mercado de dinero esté en equilibrio, la tasa de dinero debe asumir un valor que permita que el dinero que los individuos, o sea, las empresas y las personas demandan, sea igual al dinero que el Banco Central ofrece. Miren qué interesante. Suena sencillo, pero muchachos, en la práctica esto es casi imposible de lograr. Porque en la práctica las tasas de interés no solo están reflejando, aquí estoy haciendo un paréntesis en la clase, ¿verdad? Una cosa es lo que nos dicen los libros y siempre hay que contrastarlo con la realidad. Entonces, en la práctica las tasas de interés no solamente están reflejando la interacción entre oferta y demanda, porque si así fuera, pues el mercado siempre estaría en equilibrio. Pero en el mundo real, en la vida real, las tasas de interés, aparte de reflejar la interacción entre oferta y demanda, reflejan el riesgo del mercado. Y el riesgo puede ser el riesgo de corto plazo, eso es algo que vamos a ver en las próximas clases, el riesgo puede ser el riesgo de corto plazo y el riesgo futuro esperado, que los bancos creen que de lo que va a suceder. Entonces, las tasas de interés están reflejando varias cosas. Y puede ser que el valor de una tasa de interés no solamente esté reflejando la interacción de oferta y demanda, sino la percepción del riesgo por parte de los bancos. Y entonces, si está reflejando eso, el mercado nunca va a estar en equilibrio porque claramente no está haciendo un reflejo fiel de la simple interacción de corto plazo de oferta y demanda.
Pero bueno, dejemos esa reflexión para más adelante y vamos a seguir. A esta igualdad, muchachos, esto que dice que MS, o sea, oferta de dinero, es igual a Y por L en función de I, eso se le conoce como curva LM. La curva LM es parte del modelo ISLM, que es un modelo pues muy conocido para analizar el comportamiento de la economía en general, que vemos mucho aquí en las clases de macroeconomía. Entonces, la curva LM representa el mercado de dinero. Observemos, ¿se acuerdan que en la presentación anterior nada más estábamos viendo la curva de demanda de dinero? Pues ahora en esta presentación vamos a ver cómo interactúan la demanda de dinero y la oferta de dinero. Lo primero que llama la atención es que a diferencia de un gráfico tradicional de oferta y demanda, donde el cruce de las curvas forman una especie de X, la oferta de dinero es totalmente vertical en el mercado de dinero. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros consideramos la oferta de dinero como totalmente exógena, es decir, totalmente determinada por el Banco Central o dicho de otra forma, totalmente determinada por la autoridad monetaria de ese país. Y lo consideramos exógeno porque el Banco Central puede tener sus propios motivos para modificar la oferta de dinero. No siempre el nivel que establece el Banco Central de oferta de dinero es un reflejo del nivel de demanda o de la interacción con la demanda. La autoridad monetaria intenta cumplir algunos objetivos macroeconómicos como la estabilidad de los precios, entre otras cosas, y el nivel de oferta de dinero que establecen obedece a tratar de cumplir sus objetivos. Entonces el Banco Central tiene un sinfín de motivos para establecer el nivel de oferta de dinero que cree que es el correcto. No podemos nosotros como sociedad influir en él. Entonces lo consideramos totalmente exógeno. Ese es el motivo de que la curva de oferta de dinero tenga esta forma totalmente vertical. Ahora bien, ahora bien, consideremos primero el gráfico que tenemos a la izquierda. Tenemos un cruce entre la curva de oferta de dinero y la curva de demanda de dinero. Y entonces tenemos que el punto donde se cruzan es el punto de equilibrio A. Y ese punto de equilibrio está asociado a un nivel de dinero M y a un nivel de tasa de interés I. Ahí donde se están cruzando. Miren lo que dice el texto de la cajita que tenemos hacia la izquierda. El tipo de interés, o sea, la tasa de interés, debe ser tal que la oferta de dinero, que es independiente, sea igual a la demanda de dinero, que sí depende de la tasa de interés. La pregunta es, ¿qué sucede? Vámonos ahora al gráfico que está hacia la derecha. ¿Qué sucede en los puntos B y C? ¿Qué está sucediendo ahí? El mercado de dinero puede colocarse en esos puntos. Lo que pasa es que no va a estar en equilibrio. En el punto B, miren esto, se está demandando menos dinero del que oferta el Banco Central. Entonces hay dinero en exceso, ¿verdad? Y miren lo que esto provoca, una disminución de la demanda se asocia a este nivel nuevo de tasa de interés, que sería I sub 1. Mientras que en el punto C, el mercado de dinero tampoco está en equilibrio y lo que tenemos es un exceso de demanda. Están demandando más dinero del que el Banco Central está ofreciendo. Ya vamos a ver a continuación cuáles son las implicaciones de esto, ¿verdad? Analicemos el mercado, el equilibrio del mercado de dinero de forma gráfica. Ok. Primero,
el efecto de un aumento de la renta nominal en las tasas de interés. Tenemos el mercado de dinero. El mercado de dinero parte de un equilibrio y ese equilibrio está en el punto A. Y el ejercicio nos dice cuál sería el efecto de que se incremente la renta nominal. ¿A qué nos referimos? Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Podemos estar pensando en un incremento de la renta nominal en función de que se incrementaron los salarios en ese país y la gente pues tiene más dinero para gastar. O podemos simplemente hablar de la renta nacional y decir, mira, lo que pasa es que el PIB creció. Cualquiera de las dos formas de leerlo es correcto. No pasa nada. Pero ¿qué dijimos nosotros hace un par de diapositivas? A ver. Esto lo teníamos en la presentación anterior. ¿Qué dijimos nosotros? Un incremento de la renta provoca un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de dinero. Pero la curva de demanda de dinero se va a desplazar, pero la de oferta de dinero no se va a desplazar porque ya dijimos que la oferta de dinero depende solo de lo que el Banco Central considere oportuno. Entonces, esta curva de oferta de dinero se va a mantener, no se va a mover, ahí va a estar. Entonces, en esta situación, el desplazamiento de la curva de demanda de dinero va a generar un nuevo punto de equilibrio, que sería este punto A'. Y sucede efectivamente lo que nosotros esperamos, que es un incremento de la tasa de interés. ¿Por qué? Ahora analicémoslo de forma totalmente teórica. Si el dinero es una mercancía y el incremento de la renta eleva la demanda de dinero, ¿qué le sucede a las mercancías cuando se eleva su nivel de demanda? Pues se eleva su precio. En este caso se elevan las tasas de interés. Eso está claro. Veamos ahora otro ejemplo. Supongamos que lo que se va a mover ya no es la curva de demanda de dinero, sino la curva de oferta de dinero. Ok, miren lo que dice el cuadrito. El efecto de un aumento de la oferta monetaria en la tasa de interés. Como la oferta de dinero depende exclusivamente del Banco Central, entonces, ¿qué sucede? Ahí nadie influyó, es el Banco Central el que decidió por sus propios motivos, ya sea para influir en el nivel de precios de la economía, tal vez había mucha inflación y querían bajar las tasas de interés, no sabemos. Simplemente, pues, es lo que es, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el Banco Central eleva la oferta de dinero. Cuando hay un incremento de la oferta monetaria, le vamos a llamar a eso una política monetaria expansiva. Pero ojo, el ejercicio no nos está diciendo que hay más renta, el ejercicio no nos está diciendo que hay más demanda de dinero. O sea, se elevó la oferta de dinero, pero se mantuvo la demanda de dinero. ¿Qué va a provocar eso? Una caída en la tasa de interés. ¿Por qué? Analicémoslo como si fuera una mercancía cualquiera. Si hay más oferta o si se incrementa la oferta de una mercancía, pero la demanda de esa misma mercancía permanece constante, entonces el precio, esa mercancía se vuelve más abundante, ¿verdad? Entonces el precio de esa mercancía, ¿qué hace? Baja. Y si la tasa de interés es el precio del dinero, entonces lo que nosotros podemos esperar es una caída de las tasas de interés. Esa sería la consecuencia inmediata, no es la única, obviamente, pero sería la consecuencia inmediata de una política monetaria expansiva. Ahora, si ya sabemos que solo el Banco Central puede modificar la oferta de dinero, ¿cuáles serían los motivos posibles para que se mueva la oferta de dinero? Bueno, tenemos al menos tres motivos, al menos. Primero, y el más común, influir en las tasas de interés del sector bancario. Ya vimos que si el Banco Central aumenta la oferta de dinero, las tasas de interés caen, lo que significa que si pasa lo contrario, si contraen la oferta de dinero, la tasa de interés subiría. Okay. En esa misma línea,
la modificación de las tasas de interés va a terminar influyendo en el costo de los préstamos. Y por lo tanto, significa que al modificar la oferta de dinero, ya sea al alza o a la baja, el Banco Central está influyendo en el nivel general de precios de la economía. Ok. Y finalmente, dependiendo del tipo de cambio que se utilice en el país, especialmente si nos vamos acercando hacia regímenes flotantes o flexibles, los cambios en la oferta de dinero pueden ayudar a influir en el valor del tipo de cambio nominal. Ese también puede ser un objetivo de política del Banco Central. Ok. ¿Cómo hace el Banco Central para modificar entonces la oferta monetaria? Porque una cosa es verlo aquí en un gráfico y decir, es que el Banco Central incrementa la oferta monetaria. O es que el Banco Central disminuye la oferta monetaria. Eso está fácil, pero ¿cómo lo hace? Ok, entonces hablemos sobre eso. El Banco Central o los bancos centrales hacen uso de algo llamado operaciones de mercado abierto. Se les llaman OMAS. Las operaciones de mercado abierto son acciones de compra o venta de bonos por parte del Banco Central. Recordemos que la palabra bonos en nuestra clase es un término genérico que hace referencia a un activo financiero que tiene un plazo de vencimiento y que devenga un interés. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Si el Banco Central vende bonos, alguien le tiene que comprar esos bonos. O sea, alguien dentro del país, de la economía, le tiene que comprar esos bonos. Entonces hay un intercambio. Supongan que el Banco Central eh, vende bonos y llega Banpro y los principales bancos de Nicaragua, Banpro, la FICE y BDF, por poner un ejemplo. Y entonces Banpro, la FICE y BDF le compran bonos al Banco Central. Entonces ahí hay un intercambio. Banpro, la FICE y BDF o BAC, mejor dicho, ya lo estoy diciendo mal, no es BDF, BAC, Banco, la FICE y BAC le dan dinero al Banco Central y ese dinero que ya no está en las cuentas de esos bancos. Y a cambio obtienen un bono que va, que va a terminar devengando un interés. Pero eso significa que como ese dinero ya no está en las cuentas de los bancos, se extrajo de la economía. Entonces, cuando un banco central vende bonos, extrae dinero de la economía. En otras palabras, política monetaria contractiva. Por el contrario, cuando el Banco Central compra bonos, porque recordemos que las instituciones financieras pueden, ¿verdad? Vender bonos también. Si el Banco Central, si pasa lo contrario, ¿verdad? Si el Banco Central le compra bonos a los bancos, entonces el intercambio es al revés. Los bancos comerciales le otorgan bonos al Banco Central y el Banco Central le otorga dinero en efectivo a esos bancos comerciales. Entonces está inyectando dinero a la economía. De esa forma se ejecuta una política monetaria expansiva. Ok, llegado a este punto, muchachos, ustedes tienen claras dos cosas. La curva de demanda del mercado de dinero depende, ya sabemos, de la renta y la tasa de interés. Ok. Ya sabemos que siempre que nosotros hablemos de un incremento de la renta, va a ser sinónimo de un incremento de la demanda de dinero. Ya sabemos que la oferta de dinero depende solamente del Banco Central y en una economía más realista, pues no depende solo del Banco Central, pero sí depende mayoritariamente de él, y que hay al menos tres motivos por los que un Banco Central puede modificar la oferta de dinero. Puede querer influir en las tasas de interés, puede querer influir en el nivel general de precios de la economía o puede querer influir en el tipo de cambio. Esas tres razones tiene un Banco Central. ¿Y cómo hace un Banco Central para mover la oferta monetaria, para que sea contractiva o expansiva? Utiliza operaciones de mercado abierto, o sea, compra y venta de bonos. Bueno, si eso es cierto, si todo lo anterior es cierto, entonces podemos llegar a la conclusión
de que un banco central, el actuar de un banco central, siempre va a impactar en las tasas de interés. No importa lo que quieran hacer, o sea, eso es un debate aparte, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, en qué circunstancias una cosa es correcta, en qué circunstancias una cosa es incorrecta. Ese es un debate aparte, pero lo cierto es que sin importar qué haga el Banco Central, siempre sus acciones van a impactar en las tasas de interés. Okay. Al impactar en las tasas de interés, un banco central puede influir en el sector real de la economía. ¿Sí o no? Al impactar en las tasas de interés, un banco central puede poner más dinero en circulación, puede hacer que los agentes consuman más, inviertan más, y por lo tanto el Banco Central tiene capacidad, no es ilimitada obviamente, pero la tiene capacidad para incentivar la actividad económica. Sin embargo, hay un fenómeno en macroeconomía que nos dice lo siguiente: la capacidad de los bancos centrales para incentivar la actividad económica no es ilimitada. Repito, la capacidad que tienen los bancos centrales para incentivar la actividad económica no es ilimitada, porque entre más expansiva es la política monetaria, más hacia abajo van a tender las tasas de interés. Claro, en un primer momento, si las tasas llevaban mucho tiempo altas y el Banco Central a través de una política monetaria expansiva las baja, los agentes van a responder de forma positiva, van a prestar más dinero, van a gastar, van a invertir, van a consumir. Okay. Pero si en el tiempo un Banco Central sigue este tipo de tendencia, la tasa de interés va a estar cada vez más cerca, más cerca, más cerca y más cerca de cero, porque va a ir bajando, bajando y bajando. Entonces, lo que nos dice la teoría macroeconómica es que hay un fenómeno que se llama la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez nos dice que si un banco central ejecuta una política monetaria expansiva que acerca demasiado las tasas a cero o que la lleva hasta cero, si las tasas alcanzan ese punto, el Banco Central pierde toda su capacidad para incentivar el sector real de la economía. Porque después de cero, ¿qué hay? Ya no hay nada. Si el Banco Central lleva las tasas de interés a cero debido a una política monetaria expansiva, entonces se quedó sin capacidad para incentivar la actividad económica. Porque después de cero no hay nada, ya no importa cuánto sigas vos expandiendo la oferta monetaria, de cero ya no van a pasar las tasas, para la gente no hay ninguna diferencia entre tener o no tener dinero prestado, porque las tasas ya van a estar en cero. Por eso hay que tener cuidado. Ojo, ojo, ojo. Hay, y eso lo tenemos en nuestra clase, hay una excepción a esta regla. Hay una forma de nosotros evadir la trampa de la liquidez en circunstancias extraordinarias, en donde un banco central puede seguir con una política monetaria expansiva y a pesar de que las tasas estén cerca o iguales a cero, seguir incentivando la actividad económica. Eso se hace con algo que se conoce como quantitative easing, es decir, flexibilización cuantitativa. Ese es un tema que vamos a ver más adelante en esta unidad, no lo vamos a abordar el día de hoy, pero efectivamente quiero pues para que ustedes sepan, ¿verdad? Entonces, la trampa de la liquidez es lo último con lo que yo quiero que nosotros cerremos en esta exposición de conceptos básicos y de dinámica básica del mercado de dinero. Aquí me voy a detener. El próximo día de clase caemos a la presentación número 3 de la unidad 2. Muchísimas gracias y pasen todos muy buenas tardes.